Sección 3.5 Operadores lógicos. La prueba en una sentencia if, habíamos comentado que es una expresión que produce un resultado booleano o boolean. Y pues es un valor de true o false, es lo que se puede guardar es lo que tendría en este caso nuestro resultado boolean. Hay ocasiones en que es necesario unir dos o más pruebas para crear una sola prueba más compleja. Como ejemplo, consideren un programa que revisa la temperatura en un laboratorio. Suponer que para el éxito de los experimentos en el laboratorio, la temperatura debe estar entre un rango de 5 a 12 grados centígrados. Una sentencia if podría ser requerida como sigue. Entonces, lo que se intenta codificar es pues, una alerta, un aviso de cuando la temperatura es segura y cuando la temperatura no es segura. Entonces, en esta estructura de selección if que se está anotando enseguida, tenemos que anotar una prueba que revise si la temperatura es segura, es decir, si se encuentra en el rango de entre 5 y 12 grados. Si nos cumple con que la temperatura esté por encima de, o sea, igual a los 5 grados y por debajo o igual a 12 grados, pues entonces lo que se quiere es que se mande un mensaje donde se pida que se encienda una alarma, ¿no? Que es lo que se está pues indicando aquí con el else cuando la prueba no se cumple. Recuerden que esta estructura de selección cuando la podemos utilizar de doble rama y por lo tanto podemos decirle qué queremos hacer cuando la prueba se cumpla, que es lo que se anota después de la prueba, que sería pues únicamente esta sentencia. Y también pueden ustedes indicar qué es lo que quieres que se haga cuando la prueba no se cumpla. Y entonces las sentencias que se estarían ejecutando cuando la prueba no se cumpla, pues es lo que está después del else, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues esta prueba debe revisar si la temperatura es segura. Y para eso, pues ocupamos combinar dos pruebas. La primera prueba, pues es que esa temperatura sea mayor que o igual a 5. Eso lo escribiríamos pues de esta manera, ¿no? Si suponemos que tenemos una temperatura que es una variable temperatura que nos indica cuál es la temperatura en el laboratorio, pues entonces queremos probar esa variable temperatura y revisar que sea mayor o igual que 5. Entonces esa es la primera prueba. Y la otra prueba es que esa variable de temperatura sea menor que igual a 12. Que esto codificado, se tendría que escribir de esta manera. Temperatura menor o igual 12. No olvidar que habíamos comentado que estos operadores de comparación, menor que o igual a, debes escribirlos de esta manera. No se puede invertir. No puedes poner primero el igual y después el menor que. Siempre que lo vayas a escribir, debes de hacerlo de esta manera. Y de igual manera sucede con el operador de comparación mayor que o igual a. Bueno, entonces, estas dos pruebas, temperatura mayor o igual a 5 y temperatura menor o igual a 12, necesitan evaluar a true, es decir, ambas, para que en este caso la temperatura sea segura. Cuando ustedes requieren que dos pruebas sean verdaderas o evalúen a true, entonces necesitamos unir a esas pruebas con el siguiente símbolo, este que está aquí anotado, que es el ampersand. Y entonces ese símbolo pues lo vamos a leer como i. Y entonces la prueba completa, para lo que se vea bosquejado al inicio de esta sección, para revisar que la temperatura es segura, pues debería de quedarnos de esta manera, ¿verdad? Temperatura mayor o igual que 5 y temperatura menor o igual que 12. Aquí, pues estamos probando, está anotada de tal manera que
estamos probando o anotando primeramente el valor inferior y después estamos anotando el valor superior. Pero podría en un momento dado estar invertido, ¿verdad? Podrías anotar que la temperatura sea menor o igual a 12 y la temperatura sea mayor o igual a 5. No nos estaría dando un resultado diferente en la prueba si inviertes lo que son estas dos expresiones booleanas. Bueno, y cuando la temperatura se encuentre por debajo de 5, entonces para la forma como se anotó la prueba, pues esto nos estaría dando el valor de false y por lo tanto, pues el resultado final de toda esta prueba pues sería false. De igual manera, en el caso de que esta temperatura que se está probando que sea menor o igual que 12 estuviera por encima de 12, no sé qué temperatura fuera, por ejemplo 13, entonces esa expresión booleana nos estaría dando false y por lo tanto también en este caso esta prueba estaría dando false. En otras palabras, con que alguna de estas dos expresiones booleanas evalúe a false o a falso, pues entonces la prueba nos estaría dando false. Es decir, que si tú en un momento dado quieres que estas dos, bueno, que la prueba sea verdadera, las dos expresiones booleanas deben evaluar a verdadero. Bueno. Y bueno, y si entonces la prueba da false, bueno, pues ya decíamos que entonces no se estaría ejecutando las sentencias que están asociadas para cuando la prueba es, para cuando la temperatura es segura, que sería esta sentencia, y se ejecutaría el cuerpo de sentencias que se encuentran después de la palabra reservada else. Repito, estas se ejecutarían cuando la prueba sea falsa. Bueno. Y entonces en ese caso, bueno, pues estaríamos observando en la pantalla pues un mensaje como este, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también se está comentando lo que ya decíamos hace un momento, que en caso de que la temperatura fuera mayor que 12, pues entonces la segunda expresión booleana o la segunda parte de la prueba, como le quieras llamar, temperatura menor o igual que 12, se estaría evaluando a false y también te estaría dando un resultado, toda la prueba de false. Y de esa manera, bueno, pues la sentencia que tiene asociado el if se estaría omitiendo y solamente se ejecutaría la que está asociada al else. Sin embargo, cuando la temperatura está entre 5 y 12, bueno, pues en ese caso como 6 o 5 o 8, etc. Entonces ambas pruebas estarían dando true, las dos expresiones booleanas. Recuerda que aquí tenemos una expresión booleana y aquí tenemos otra expresión booleana. Y estas dos están siendo unidas mediante este operador, llamado el operador i, que bueno, más adelante, bueno, a este tipo de operadores que permiten unir o que operan sobre expresiones booleanas se les conoce como operadores lógicos. Bueno, entonces si las dos expresiones booleanas te dan un valor de true, el resultado final será de true. Y esa es la única manera como podríamos podríamos hacer que la prueba devuelva true, que ambas expresiones den true. Y en esa situación, bueno, pues nos debería de aparecer este otro mensaje. Bueno, se señala aquí que, bueno, las dos pruebas o las dos expresiones booleanas deben ser especificadas completamente, porque, bueno, pues cada una de estas necesita devolver un valor booleano, ya sea true o false, y si en un momento dado la dejas incompleta, como algo así, donde nada más pones la primera expresión booleana, y en la otra nada más anotas un pedazo de la expresión booleana, pues eso sería incorrecto. También no se te vaya a ocurrir poner, por ejemplo, 5, ¿5 qué?
menor o igual que temperatura, mayor y menor o igual que 12, ¿no? O sea, bueno, ahorita lo puedo acá, eso que dije, bueno, no tengo para anotarlo, pero a lo que me refiero es que tampoco vayas a anotar algo como esto, que fueras a escribir temperatura, bueno, perdón, decía 5 menor o igual que temperatura y menor o igual que 12. Si pones una expresión como esta, que bueno, eso a lo mejor en algún texto de matemáticas pues es totalmente válido, pues no habría problema en ese texto de matemáticas. Pero acá pues eso no es posible. Si en un momento dado te topas con una expresión como esta y la quieres poner en Java, bueno, pues ya decíamos que entonces la manera de hacerlo sería como se indica aquí en esto que estoy remarcando, mediante dos expresiones booleanas unidas por el operador lógico y. Bueno, y bueno, ya decíamos, estos símbolos que unen pruebas para formar pruebas más largas se les denomina como operadores lógicos, y en el cuadro 3.2, bueno, se muestran otros operadores lógicos además del y, que bueno, ya decíamos que lo vamos a escribir utilizando dos símbolos de ampersand. También está disponible el operador lógico o, y este se escribe utilizando doble barra, y está el operador de negación, que se escribe con un signo de exclamación de cierre, y este, bueno, serviría para cambiar el valor de una expresión booleana. Por ejemplo, si la expresión booleana da true, entonces al aplicar el operador de negación te daría false. Y de igual forma, si la expresión te daba false y le aplicas el operador de negación, entonces te daría true. Bueno, estos operadores lógicos y o unen dos pruebas para dar un resultado final. Por lo tanto, podemos pensar que estos son operadores binarios con operandos booleanos. Para que el operador y devuelva true, bueno, ya lo habíamos comentado, necesitamos que ambas pruebas den true. Si alguna de ellas o ambas dan false, bueno, el resultado final sería false. Y por otra parte, el operador lógico o, para que la expresión de true, se requiere que al menos una o ambas den en este caso true. Y bueno, ya habíamos dicho que el operador de negación, el signo de exclamación de cierre, pues va a cambiar el valor true a false y viceversa, ¿no? Y bueno, hay un cuadro donde se muestran algunas expresiones donde se están utilizando pues los operadores lógicos señalados en cuestión. Entonces, en la primera expresión, bueno, tenemos 10 mayor que 5, pues eso es true. Luego tenemos el operador lógico y tenemos 10 mayor que 7. Entonces, como ambas pruebas son verdaderas, pues entonces el resultado es true. Después, enseguida tenemos otra expresión en donde la primera, bueno, al igual que en el caso anterior, es true, pero ya la segunda ya no es true, 10 no es mayor que 20, por lo tanto entonces nos estaría dando el resultado de false. Y en el caso de la tercera, vemos que 10 es mayor que 15, eso te da false, y 10 mayor que 20, pues también es false. Entonces ambas son false, por lo tanto eso sería false. Bueno, basta con que alguna de ellas dé false y entonces bueno, donde se está utilizando este operador lógico y te va a devolver false. En realidad, bueno, la forma como trabajan o como evalúa estos operadores lógicos Java es de una forma cortocircuitada. Eso quiere decir que basta con que en la primera expresión de false, como es este caso, como es el tercer caso,
de que 10 es mayor que 15 para que la expresión booleana que aparece en el segundo operando de este operador lógico y ya no sea evaluada. Ya no tiene sentido porque si la primera expresión ya te dio false, independientemente de lo que te devuelva la segunda expresión booleana, sea false o sea true, ya toda la expresión lógica o donde se está utilizando el operador lógico te va a devolver false porque pues ya el primer operando, 10 mayor que 15, pues ya te dio false. Entonces ya no tiene sentido que se evalúe la otra expresión. Por eso se le denomina cortocircuitado. No es que vaya a evaluar esta primera expresión booleana y luego evalúe esta expresión booleana y enseguida aplique el operador lógico y. Dependiendo de lo que devuelva el primer operando, toma la decisión y de acuerdo al operador lógico si conviene hacer la evaluación del segundo operando, ¿no? Por eso se le denomina a este operador lógico y como versión cortocircuitada, porque puede terminar antes. Bueno, para los otros tres casos que tenemos a continuación, bueno, se utilizan las mismas expresiones booleanas, pero con el otro operador lógico, con el operador lógico O. Recordar que este operador lógico O se anota en Java utilizando 2 barras. Y bueno, aquí vemos que entonces, y también está cortocircuitado, es decir que dependiendo de lo que se tenga en el primer operando, se decide si se evalúa el segundo operando. Entonces, por ejemplo, 10 es mayor que 5, true. Y como está cortocircuitado, entonces ya no le importa evaluar esta otra expresión booleana, porque independientemente de que te dé falso o verdadero, toda la expresión va a ser verdadera porque ya la primera expresión booleana ya fue verdadera, ¿sí? Entonces, realmente, pues ya Java no estaría revisando o evaluando esto que tenemos aquí porque esta ya te dio verdadera, ¿sí? Y de igual manera sucede con el siguiente caso. Aquí te da verdadero, por lo tanto esto ya de falso o verdadero pues ya no tiene sentido porque te va a dar true. Recuerda que con el operador lógico o la expresión te va a devolver true cuando uno de sus operandos o una de las expresiones booleanas te dé verdadero. Entonces, aquí en esta situación, pues en los dos primeros casos, el primer operando te estaría dando true. Bueno, el siguiente caso, ya podemos observar que, bueno, aquí pues no puede decidir porque 10 es mayor que 15, pues da false. Entonces, puede ser que con el siguiente te pueda dar true al evaluar la segunda expresión booleana o te dé false, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí, en ese tercer ejemplo, usando el operador lógico o, sí es necesario que se evalúe la expresión booleana. Y bueno, esta expresión booleana 10 mayor que 20, pues da false. Entonces, como ambas fueron false, pues por lo tanto el resultado será false. Bueno, y ya en el caso del operador de negación, que habíamos dicho que se indica con el signo de exclamación de cierre, pues va a cambiar el resultado que te devuelve la expresión booleana. Entonces, 10 mayor que 5 da true, pero al negarlo te estaría dando false, ¿verdad? Y cuando ponemos una expresión que da un valor devuelve false, como 10 mayor que 15, al negarlo pues te estaría dando true. Bueno, continuando entonces, bueno, hay un ejemplo para el uso del operador de negación, que ya dijimos es el signo de exclamación de cierre. Y vamos a seguir viendo el ejemplo de temperatura. Se había dicho que se iba a suponer que una
temperatura superior a 18 grados, se consideraría o se considera un día caluroso. Y para revisar que el día no es un día caluroso, podemos utilizar el operador de negación de esta manera. Primeramente preguntamos si la temperatura es mayor que 18, eso nos estaría indicando que es caluroso, pero como queremos revisar que no sea caluroso, entonces ahí estamos aplicando el operador de negación. Siempre hay manera de que uno omita el operador de negación en una expresión booleana y uno pues debería de intentar hacerlo para no hacer la expresión tan compleja, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, aquí en este caso, pues simplemente si se cumple la condición, se estaría mandando un mensaje a la pantalla avisando que no es un día caluroso. Y como dice acá, que era lo que yo estaba comentando, si una temperatura no es mayor de 18 grados, pues entonces esta deberá de ser menor o igual a 18 grados. Entonces, esa sería otra manera de verificar la prueba anterior, en donde ya, como les decía, pues no se está utilizando la negación. Entonces, ahorita que estoy viendo aquí, sé que me quedó este paréntesis, no debería de estar. Y entonces, bueno, pues esa sería otra manera de revisar que la temperatura no es calurosa, verificando que la temperatura sea menor o igual a 18, ¿no? Y bueno, les decía yo que pues eso sería lo que ustedes deberían de intentar. No utilizar, si es posible, pues no utilizar el operador de negación para pues que se haga un poquito más legible lo que es la expresión booleana que se está involucrando.